Amigos de Al Filo, acaba de comenzar el programa número 1 de todos los fines de semana. Al Filo, esta semana como toda la semana, importantes informaciones, recomendaciones, comentarios, lo que fue noticia, lo que fue tendencia, la entrevista que tú quieres ver y lo que tú quieres escuchar, aquí lo tenemos todo en el día de hoy, como siempre en esta semana, o como toda la semana. Bueno, como esta semana fue una semana muy caliente, principalmente con el tema político y el tema judicial, vamos a pasar automáticamente a los comentarios. Amigos, ya estamos en el set de los comentarios como siempre, como toda la semana, para llevarle las informaciones, lo que fue noticia, lo que usted quiere escuchar y lo que otros callan aquí, pues lo decimos. Comenzamos con la primera noticia, fue a raíz de la decisión del Tribunal Superior Administrativo que ha declarado como bueno y válido el recurso sometido por el PRD, por la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones políticas referente a su calidad de fuerza mayoritaria en este caso. Bueno, miren, esto es un tema que ha sido muy debatido, que fue muy debatido esta semana y que vimos amplias celebraciones tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRD, celebrando pues esta designación o este señalamiento que hace el Tribunal Superior Administrativo. Lógicamente ya ustedes saben que esta decisión fue una decisión de la Junta Central Electoral que decidió declarar quién era partido mayoritario y quién no era. La Junta tomó las elecciones en base a una sumatoria de los partidos para poder determinar de quiénes clasifican o no para ser parte del gran presupuesto que se le da a los partidos políticos mayoritarios. En este caso, los dos únicos hasta ahora que reciben ese presupuesto es el PRM como partido de gobierno y el PLD como partido de oposición que sacó un 38%. Ya ustedes ven el caso de la Fuerza del Pueblo y del PRD, que eran quienes como partidos políticos estaban pues debatiendo esta aprobación legislativa en su favor. Miren, yo creo que aquí eso no es ni bueno ni malo, todo depende del color del cristal con que ustedes miren esta decisión. En el caso de la Fuerza del Pueblo, lógicamente están viendo que esta aprobación le entraría al gran presupuesto y de recibir unos 2 millones de pesos, y más creo más o menos que es lo que están recibiendo, podrían estar recibiendo alrededor de unos 4, 5, 6, 7, hasta 10 millones de pesos mensual y pasarían a recibir tal vez más de 40, 50, 70, podría ser en base a cómo se haga la redistribución inclusive. Bueno, pasan a recibir un gran presupuesto. Desde el PRM, pues debería verse con preocupación. ¿Por qué digo yo que debería de verse como preocupación desde el PRM? Bueno, porque el partido de gobierno, lógicamente, le conviene tener una población polarizada en base al sistema de partidos, porque si hay un sistema polarizado con dos partidos fuertes, aunque existan otros pequeños, pues lógicamente que esa polarización le da la capacidad de ganar en primera vuelta más fácil a quien ostenta el gobierno. Por eso el PLD logró tener varias elecciones consecutivas pasando por encima del 50%, porque tenían dos partidos fuertes, PRM o PRD en su momento y PLD. De continuar ahora de que la Fuerza del Pueblo o que el PRD pudiera renacer como una tercera opción o la Fuerza del Pueblo, estaríamos hablando de un sistema tripartito o 4 o 3, como acabo de señalar. Esos señalamientos lógicamente te traen a ti como opción de que es muy difícil que un partido político se te vaya a ti en una primera vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 3 partidos o 4 partidos que como opción mayoritario y lógicamente que eso te carga a ti, te divide mucho la votación y las esperanzas de irte en una primera vuelta se esfuman. ¿Qué pasa cuando hay más de una segunda vuelta? Que regularmente los partidos que pululan en el sistema se bloquean y van contra el primero. Eso lógicamente que tiene sus pros, sus ventajas y sus desventajas. Presentar estos temas, bueno, presentar más bien un sistema partidario con 2 partidos que con 3 partidos. Yo creo que finalmente a la población
le conviene una ampliación del liderazgo político. Bueno, todo lo contrario, porque en estos momentos donde vemos una persecución de la política, así lo veo yo, independientemente de si lo hacen correcto o no lo hacen correcto, yo creo que también hay una persecución errada desde el mismo gobierno, que también es un partido político. Hay una persecución política que va a terminar destruyendo el propio sistema. Miren, déjame hacer un comentario al margen aquí. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado. Cuando le digo que hay que tener mucho cuidado, es mucho cuidado con lacerar el sistema de partidos políticos por completo. Porque si nosotros, por tener el aire de una lucha contra la corrupción, que estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pasó en Perú, pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasó en Ecuador. Ya tenemos 4, 5, 6, 7, 10 jurisprudencias en Latinoamérica donde una lucha contra la corrupción que todos aplaudimos y que la población aplaude, termina convirtiéndose en una lucha o en una judicialización de la política. En una persecución política vestida de justicia, donde los jueces y fiscales se convierten en rockstar, como el juez Moro en Brasil, como Baltasar Garzón en España. Y así hay otros grandes ejemplos de la judicialización de la política, que a mí en lo personal no me gustaría que sea parte o que la República Dominicana se convierta en eso. ¿Por qué? Porque culminaríamos destruyendo el sistema de partidos políticos que nos ha sustentado, que es nuestro orgullo en Latinoamérica, que en República Dominicana tenemos un sistema de partidos políticos fuerte, diferente a todos estos sistemas de partidos de Latinoamérica, donde termina una elección y se desbaratan los partidos políticos y hay que regresar a hacer otro. No, los partidos políticos son instrumentos democráticos que soportan, valga la redundancia, la democracia. ¿Son buenos, son malos? Ya eso es otro tema, porque los partidos políticos son un reflejo de la sociedad. Si en el PLD, en el PRM o en el Reformista son ladrón, es porque usted es ladrón también que me está mirando. Dirá usted, coño, se escucha feo, pero son un reflejo de la sociedad. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? Bueno, seguir trabajando, impulsando mayor educación, mayor transparencia, mayor control social. ¿Para qué? Para que la sociedad avance y que a los partidos políticos vayan gente seria. Y si van gente seria, vamos a tener políticos serios y funcionarios serios. Ahora bien, si la sociedad tiene problemas, los partidos políticos tienen problemas. Entonces, vamos a impulsar una nueva generación política. Vamos a impulsar políticos serios. Porque si usted quiere una mejor sociedad, si usted quiere una mejor justicia, vamos a tener que comenzar a trabajar esto desde ahora, si queremos un mejor país. Y otro tema que fue noticia durante toda esta semana, lógicamente, es la continuidad de todos estos casos que han sido ventilados en los medios de comunicación a través de los sometimientos que ha hecho la Procuraduría General de la República, en este caso contra el ex Procurador General de la República, Yanalay Rodríguez, y otros imputados en el proceso denominado Medusa. Miren, este es un tema que nos llama mucho la atención. Ya ustedes vieron la audiencia ocurrida el pasado viernes. No fue transmitida por televisión como otros eventos o show mediáticos, porque ya prácticamente estas medidas de cohesión se han convertido para los dominicanos en show mediático, donde las redes sociales se encienden, el Twitter, el comentario y todo por demás. Abogados de Jean Alain habían dicho, y él también había dicho en principio, que estilaba o que le gustaría que el juicio, bueno, en este caso que la medida de coerción que se le iba a conocer, le gustaría que hubiese sido o que fuera transmitida para que la República Dominicana conociera. No tuvimos la oportunidad de conocer o de ver a qué se refería con todo esto porque no fue transmitido, pero ya sabemos todo lo ocurrido. Pero a mí me gustaría más que ver el desarrollo final de este tema, me gustaría ver las aristas que involucran este caso. Miren, varios juristas connotados como Eduardo Prat, Jorge Eduardo Prat, como Julio Curi, Hopperman y otros,
También Valentín Medrano también hizo señalamiento, hemos visto el señalamiento. Dicen que señalar personas que no han sido aún condenadas o que no tienen una acusación formal de fondo, con nombres de animales, con nombres del mar, como se ha hecho, que es un asunto discriminatorio. No sé, tal vez basado en qué concepción jurídica estarían ellos basándose para hacer estos señalamientos. Yo no sé ni si sí ni si no, yo lo que sé es que no suena bien. Y lógicamente lo que sí podemos notar es que los sometimientos que se han hecho, o el sometimiento hasta ahora que ha sido un solo públicamente que se ha hecho con el caso de la lotería, fue denominado 13. Yo creo que para dar continuidad a los sometimientos del MAN, tenían que poner también al caso de lotería, ponerle también un nombre. El caso Medusa, no sé, el caso Camarón, o como usted quiera llamarle, el caso Tilapia, Mero, Capitán, no sé, todo lo que usted quiera, algas. Pero sacarlo del montón de señalamientos, lógicamente que hay una diferenciación grande entre uno y otro. A mí, en lo personal, no me gustó para nada que yo vi que cuando llegó Jean Alain, luego de que fue y se entregó a la Procuraduría, él llegó con un casco protector, esposado y con una medida de seguridad extrema. Más sin embargo, cuando llegó Dicen, el ex administrador de la Lotería Nacional, llegó sin casco puesto, llegó sin estar esposado y entró como Pedro para su casa hacia la Fiscalía del Distrito Nacional. Sin embargo, Jean Alain llegó con un casco, con medidas de seguridad, esposado, con todo un aparataje de eso que estamos acostumbrados ya aquí en la República Dominicana. Yo creo, señores, que sí. Queremos que esta lucha contra la corrupción sea sincera, que yo estoy de acuerdo. Yo estoy seguro que usted también está de acuerdo. Yo creo que debemos de medirlo, todo lo que se haga con un manto y con una vara de justicia. La justicia supone que ciega, ¿verdad? Y con una balanza hacia la derecha y hacia la izquierda, mostrando equilibrio en todas las decisiones. Yo creo que si queremos llegar realmente a un Estado social y democrático de derecho, donde la justicia sea respetada tanto por el gobierno como por la oposición, hay que comenzar a hacer las cosas bien para que los resultados, como lo que han sido brindados de este caso Medusa, del caso Antipulpo, del caso Coral y otros casos, y los que faltan, deben de medirse con mayor equidad, con mayor justicia y tratando a todos por igual, porque como va al día de hoy, yo no creo que se esté ganando un respeto de toda la sociedad dominicana. Wow. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. Tenemos con nosotros en el día de hoy un connotado abogado de los tribunales de la República Dominicana, como se dice. Tenemos con nosotros el buen amigo Valentín Medrano. Con él vamos a conversar sobre la papa caliente, todos estos sometimientos y el tema jurídico que tanto, que les gusta a los dominicanos en estos momentos. Valentín, bienvenido. Saludos, ¿cómo te estás, hermano? Para mí es un honor estar contigo siempre, Félix. Bueno, tú sabes que siempre que tenemos estos temas jurídicos en boga, recurrimos a ti.
Número uno, por tu vasta experiencia en todos estos temas, y número dos también por tu facilidad de comunicación y que a la gente le gusta cuando vienes y estás aquí con nosotros. Bienvenido. Sí, muchas gracias. De verdad que, como te decía en el introito, para mí es un honor estar aquí y estamos prestos a responder la pregunta que tú o tu vasta teleaudiencia tenga con respecto a los temas más acuciantes, más trascendentes de la actualidad nacional. Valentín, comenzando, hay un debate jurídico respecto al Código Penal Dominicano. Ha sido un código que ha sido muy bailoteado y discutido por mucho tiempo. Ha tenido aprobaciones en varias ocasiones con Danilo. Danilo lo vetó por algún punto específico, específicamente con el tema de las causales, pero esta semana fue noticia la aprobación en una de las cámaras, ¿verdad?, de esta pieza legislativa, en este caso el Código Penal, con algunas que otras modificaciones o problemáticas, diríamos. ¿Tu opinión sobre ese nuevo código o posible nuevo Código Penal? Mira, el nuevo Código Penal es una intentona de parte de gente muy buena, muy noble, que participa de los asuntos legislativos en la República Dominicana y propulsado por los intereses que siempre confluyen para la cocción de piezas legislativas. Adolece de fallos, no es un código perfecto, aunque bien intencionado, sí debo reconocerlo, muy bien intencionado. Por eso, aun cuando yo soy favorecedor, no de las 3 causales, sino de cualquier causal para los asuntos relativos al aborto, y planteo la despenalización absoluta de todo lo que tenga que ver con ese tema, indefectiblemente de que también me manifiesto ser cristiano. Yo creo que no se debe llegar a una institución como es el Congreso a la difamación, el ultraje y la disminución en términos sociales de las calidades de la gente que ahí confluye. El Congreso no es perfecto, nada es perfecto, pero si por casualidad tenemos en la representatividad que eso demanda, todos los tipos de sectores, todos los tipos de personas, todos los tipos de dominicanos y todas las clases dominicanas, pues entonces tenemos un Congreso que podríamos decir que puede llenar las expectativas de procura, de integración en las leyes de todas las personas que confluyen, que conforman el territorio de la nación. Entonces, he visto muchas críticas innecesarias, sí, elevadas al Congreso de la República Dominicana. ¿Alguna novedad tiene este nuevo Código Penal o tendría este nuevo Código Penal que no está presente en la legislación actual? No, tiene muchas novedades, muchas novedades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El código trae, por ejemplo, el cúmulo de penas establecido, creo, no he visto la última aprobación, no sé si lo modificaron eso hasta 60 años, lo cual es un desaguisado. Eso es uno de los puntos negros que yo creo que tiene el Código Penal de la República Dominicana. Porque si tú lo calculas, una persona que tiene 18 años es la única persona que puede ser afectada por el Código Penal a partir de ahí. Porque para las personas que tienen menos de 18 años, la afectación viene dada por o su afectación o su incursión o su ajuste de conducta a una norma prohibitiva como el Código Penal. Se define por el código del menor, si tiene menos de 18 años. Ahora, imagínate una persona de 18 años que comete el presunto cúmulo de infracciones, que por vía de consecuencia requieran de un cúmulo de pena. Si esa persona tiene 18 años, las expectativas de vida de un ciudadano, ¿cuáles son? Según dice la OMS, antes de la pandemia, no sé si eso pueda cambiar, era de 74 años en la República Dominicana. Quiere decir que si tú condenas a una persona a un cúmulo de pena de 60 años y le sumas los 18 que como base mínimo tiene que tener para poder ser condenada, tú lo estás condenando a la pena de muerte. Claro. Porque 78 años que sumarían 60 más 18 es mucho más de la expectativa que la expectativa de vida que tiene una persona en la República Dominicana. Entonces eso es un desaguisado que los legisladores deberían revisar
y modificar, ajustarlo a la realidad de la República Dominicana, porque también yo he visto que ellos se han desmarcado por la agravación de la pena. Y en Valentín, ningún país del mundo las penas agravadas han resuelto ningún problema. veo también la comunidad LGTB que se queja de que la aprobación de este nuevo código, cómo va, es discriminatorio para ellos, porque no dice que la discriminación por razones sexuales, o sea, no lo indica tácitamente, y entienden que es discriminatorio por no nombrarlos a ellos como tal. ¿Es discriminatorio como está o es un asunto semántico? Bueno, es que la discriminación no es un asunto punitivo, la discriminación es un asunto ético, es un asunto moral. La discriminación tiene que ver con asuntos formativos, educativos. La discriminación de cualquier ser humano es mala y es execrable y nociva. Pero no quiere decir esto que tenga que adoquinarse un código, ni a tener un lenguaje integracionista en la forma que ellos quieran, ni a tener la aceptación o la aprobación o la exaltación o la publicitación de una conducta que es eminentemente personal. Eso es eminentemente personal. No tiene que obligarse a que una ley contenga ese tipo de promoción o exaltación. Si una persona tiene una preferencia sexual, eso es lo que hay que respetárselo y punto. Pero no es aplaudírselo tampoco, ni siquiera a los heterosexuales. ¿Tú entiendes? Porque el exhibicionismo, por ejemplo, al que se acude cuando se tiene ese tipo de preferencia, es tan cuestionable como si se tuviera exhibicionismo cuando se tiene una preferencia diferente. Entonces, para los asuntos íntimos está el tálamo nupcial o la convivencia, el domicilio de la persona. Eso yo no sé, pero yo tal vez esté con mi ombligo todavía sembrado en el absoluto ostracismo del pasado, pero yo entiendo que cada cosa tiene su lugar. Valentín, muchas noticias, hemos visto muchos sometimientos, ahora tenemos prácticamente el mar completo de casos, pero hay un caso que fue muy sonado, tal vez el más sonado en la República Dominicana, que marcó las pautas, el antes y después, con temas respecto al tema de la lucha contra la corrupción, que es el caso Odebrecht. Y hoy aparentemente está en un limbo jurídico. ¿Es mi percepción o es la realidad? Caso Odebrecht, ¿limbo jurídico o qué ha pasado? No creo que esté en un limbo jurídico. Y déjame decirte que el caso Odebrecht no podía estar en mejores manos que las juezas que comportan el tribunal colegiado apoderado para el mismo. Yo creo que cualquier fallo exabrupto o situación nociva que impida el desarrollo en la celeridad en que la gente procura, que no es la celeridad que deben tener los procesos, porque los procesos tienen su propia fisionomía. Un proceso penal es como un ser orgánico, un ser vivo que nace, crece, se reproduce y a veces entonces después muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Así mismo pasa con el proceso penal. Vamos a decir que la muerte es la cláusula de cierre definitiva, donde ya el proceso penal no puede avanzar hacia ningún recurso o hacia ninguna alzada. ¿Y en qué etapa está hoy ese caso de Brecht? Parecería que no le importa a nadie ese caso ahora. No, porque ya ese es un caso que perdió la trascendencia. Ese caso no tiene la importancia que tenía en el momento. Es un caso ya maduro, adusto, viejo. Ya la novedosidad de ese caso pasó con la parte embrionaria de la investigación y la acusación. Después de ahí, a la gente poco le importa lo que ocurra, porque en el caso de la gente y el populismo penal, que quiere incidir de forma protagónica en la solución de los procesos, el interés que tiene es morboso y se pierde después de que eso ya no representa ningún tipo de película, ¿tú entiendes? Sí. Lo poco interesante que tiene el caso de Brecht es los pronunciamientos que hacen respecto al mismo, algunas de las partes, y de hecho, de ser primera plana por mucho tiempo, tal vez tú lo puedas ver en la 16ª página de un diario de los que se reproducen en la República Dominicana de forma física. Entonces, ya a nadie le importa mucho lo que pase, aun cuando el resultado final de este proceso
marca un hito histórico importante. ¿A qué tú le llamas populismo penal o a qué se le llama en derecho populismo penal? El populismo penal no es más que la intervención de actores del proceso y fuera del proceso, tendente a dar respuesta a los reclamos o a los aplausos que podría producir una decisión determinada en materia jurídica. Por ejemplo, el mayor caso de populismo penal en la historia que haya sido recogido, tal vez uno de los primeros, fue el caso de Jesucristo, donde la gleba, la plebe, estaba pidiendo crucifixión de una persona que después se pudo saber a través de los hitos, de los relatos históricos que nos llegan básicamente contenidos o insertos en la Biblia, que era una persona inocente. Entonces, populismo penal es pedir condena para el que le han vendido la idea de que es culpable. Bueno, lo que pasa es que tú mientras vas hablando, yo hasta me quedé como pensando y analizando, porque cuando uno ve populismo penal en función de la definición técnica, ¿verdad?, de ustedes los letrados, aparentemente todo lo que se está haciendo ahora es populismo penal, o es mi leve impresión. Todo lo que se está haciendo ahora en materia de persecución penal tiene un contenido muy importante de populismo penal. Cuando tú, por ejemplo, adoquinas a la gente, manipulas la información, filtras informaciones para hacer ver como culpable a la persona que tú vas a presentar ante un juez en una materia, perdón, en una etapa embrionaria del proceso que se llama investigativa, en la que te está vedado por ley, artículo 290 del Código Procesal Penal y artículo 11 de la ley 133.11, te está vedado, prohibido por ley, tú filtrar informaciones o sacar a la luz pública informaciones propias de la intimidad del proceso. Entonces eso es para producir un efecto poblacional de repulsa hacia el acusado y entonces hacer que la gente se infilen de forma popular a exigir que esa persona la lleven a la hoguera, tenga o no tenga responsabilidad penal, porque la determinación de la responsabilidad penal es un asunto jurisdiccional que está dentro del arbitrio del órgano jurisdiccional y también del mismo Ministerio Público, porque el artículo 260 del Código Procesal Penal define el principio de objetividad que marca el artículo 170 de la Constitución en favor de los ciudadanos, de forma tal que el Ministerio Público es el primer garante de los derechos del ciudadano y de la responsabilidad, de la determinación de la responsabilidad embrionaria de ese ciudadano, pudiendo el Ministerio Público decir que no encuentra pruebas a cargo de una persona y por eso lo exime de la persecución penal. Pero en este país eso es muy poco probable, sobre todo en casos de los denominados casos de corrupción. Valentín, no sé si es tu fortaleza, pero fue noticia esta semana, principalmente el jueves pasado, entre jueves y viernes, la noticia de que el Tribunal Administrativo había declarado la nulidad de una sentencia emitida por la Junta Central Electoral, donde le daba ganancia de causa a la Fuerza del Pueblo, al PRD y un sinnúmero de partidos políticos, en este caso Fuerza del Pueblo y PRM, que en su condición de pasar a ser partido mayoritario. Pero lógicamente sabemos que fue en un tribunal. La pregunta sería si es dentro de tu expertise, si esa decisión que tomó el Tribunal Administrativo es una decisión final, o hay otros instrumentos recurribles, otros estamentos recurribles, tanto por el PLD, por la Junta Central Electoral o por el PRM también, que fueron parte del proceso. Bueno, ahí me diste la oportunidad de tener ciertos niveles de experticia, porque si lo dejaba en el ámbito de lo político o del contenido de la sentencia, que yo no he visto, tendría entonces que excusarme y decirte, bueno, yo no conozco la sentencia, porque eso es un acto de responsabilidad. Aquí todo el mundo opina de cualquier cosa que le pregunten, muchas veces sin tener la más mínima idea de lo que se trata. Pero eso es un acto de irresponsabilidad. Si te hubiese quedado en el ámbito de lo meramente del contenido de la sentencia, yo hubiese tenido que pedirte excusa y decirte, no, esta pregunta debo dejarla pasar. Pero si de lo que se trata es de asuntos relativos al procedimiento, desde el punto de vista administrativo sancionador, o en este caso creo que debió ser un recurso de amparo, porque no se trataba de una situación que esté dentro del ámbito, por así decirlo, jurisdiccional de amparo o de competencia del tribunal.
por estar asido a un asunto relativo a aspectos electorales y políticos. Pero sí, las decisiones del Tribunal Administrativo son susceptibles de recurso de casación cuando se trata de una decisión que versa sobre un recurso administrativo ordinario. Ahora, cuando se trata de un recurso o de una acción, constitucional de amparo, se recurre en revisión ante el Tribunal Constitucional. La primera es en base a lo que establece de forma conjunta las leyes 107-13, la ley 13-07, entre otras, la 1494, entre otras disposiciones legales. Y la segunda, lo que establece la ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales, que además orgánica del Tribunal Constitucional. Valentín, el tema de tendencia. Ahora mismo hay alrededor de unos 3 o 4 sometimientos a procesos del gobierno pasado. Entonces, el PLD habla de persecución política y el PRM habla de justicia independiente. Yo no voy a tomar ni un punto ni lo otro. Yo simplemente te voy a preguntar a ti, Valentín Medrano, experto, ¿verdad?, en derecho penal y comunicador natural, abogado diría yo también. Estamos hablando en el día de hoy de una lucha como nunca contra la corrupción, o estamos hablando de la judicialización de la política. Yo quiero que tú me contestes todo eso, luego que hagamos una pequeña pausa, cumplimos con algunos compromisos y regresamos a ver qué es lo que está pasando, si es justicia mediática o si hay una verdadera lucha contra la corrupción. Pausamos. Wow. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, Valentín, preguntaba, ¿judicialización de la política o una verdadera lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que hay un poco de ambas cosas. Y no es que yo quiero ser necesariamente salomónico. Nunca ha sido mi estilo. Yo asumo posiciones. En temas jurídicos yo asumo posiciones. En temas políticos no. Pero creo que hay de las dos cosas. Hay judicialización política de la persecución penal política. O sea, utilizar el brazo armado político del Estado, que está definido como tal. O sea, el Ministerio Público en la República Dominicana no es independiente. No es independiente porque lo decida el presidente o porque lo decida una gran parte de la población de llamarle como tal. Porque no es independiente, porque la Constitución dice que no es independiente. Y ni el presidente de la República ni nadie están por encima de la Constitución. Lo que tenemos es un Ministerio Público en que aparentemente el Estado, el gobierno central, el Ejecutivo, intenta mantenerse un poquito al margen, alejarse. Lo que no es totalmente posible porque los asuntos de discusión, de presupuesto y ayuda, asistencialismo al mismo Ministerio Público, lo tiene que mover el Ejecutivo. Por ejemplo, la Policía Nacional y todo lo que tiene que ver con sus cuerpos de investigación ahora mismo están en sede del Ministerio Público. En sede del Ministerio Público. ¿Quién lo envió? ¿Quién decidió que fuera así? ¿El jefe de la policía? Bueno, si fue el jefe de la policía, lo hizo por un mandato superior. Y así tú verás cómo el Ministerio Público tiene que interactuar con órganos y agencias que responden directamente al mandato, a la directriz
del jefe de Estado y del Ejecutivo. Entonces, la Constitución previó eso, y por eso en el artículo 170 de la Constitución de la República no está inserto como principio nodal en el que funda su actuación el Ministerio Público el principio de independencia. No le está dado. No hacia los jueces, que en el artículo 149, segundo párrafo de la Constitución de la República, se le manda a obrar de conformidad con la independencia y la imparcialidad. Valentín, Entonces, una pregunta que se la hacen muchos dominicanos. ¿Por qué un juicio es transmitido por televisión? Lógicamente con todos los abogados y el Ministerio Público, todo rockstar, y tú ves que hacen su presentación rimbombante para los medios y para todo lo que esté en su casa, y otros juicios no son televisados, como si no se quisiera que la gente conociera las intimidades del juicio. ¿Qué pasa ahí? bueno, que uno se ajusta a la ley y otro no. Que uno respeta las garantías de derechos sustantivas de los justiciables y otro no. Que uno se ajusta a la Constitución de la República y otro no. ¿Cuál se ajusta a la Constitución de la República, al derecho procesal penal y a la obligatoriedad de garantizar el buen nombre, la imagen y la idoneidad en el manejo de los asuntos judiciales? Bueno, el que se hace a puerta cerrada, porque el juicio de medida de coerción o la audiencia de medida de coerción, la vista, es una vista que está inserta en la etapa preparatoria o investigativa del proceso penal, que tiene 5 etapas. En esa primera etapa, todo lo que ocurre de conformidad con lo que establece el artículo 290 del Código Procesal Penal y el artículo 11 de la Ley 133.11 orgánica del Ministerio Público, es secreto, vedado para los terceros y público solamente para las partes. Entonces, lo correcto es eso. Ahora, dentro del marketing y el vedetismo y el populismo, hay gente que requieren, que se regodea, que goza de ser publicitado. Y por eso se pide que sea público el juicio. Yo sé que hay un interés morboso, a veces exacerbado, ilícito y sano, en principio morboso, de mucha gente que quiere ver las incidencias, porque esto se convierte en una película de Netflix o una serie que la gente le presta interés, pero es un interés, como pasa con Odebrecht, que hablamos al principio, un interés que va mermando porque la gente no se mantiene interesado en el mismo tema por mucho tiempo. Es como la concentración. Nadie puede permanecer concentrado por demasiado tiempo en un asunto determinado, y por eso cambia. Sí, entonces son muchas inquietudes que surgen alrededor de todos estos temas y de todos estos casos, ¿verdad? Lógicamente que la gente se pregunta, se cuestiona por qué uno sí y por qué otro no, pero tú acabas de explicar ya las características penales del proceso. Pero esta es una pregunta más bien... Mira, por lo regular lo pide el Ministerio Público, pero a veces lo ha pedido una defensa, que sea público. Pero si hay concurrencia de más de una persona como imputado, tienen que ponerse todos de acuerdo para que pueda ser... Valentín, otro tema que nos gustaría saber, porque son temas que la audiencia siempre conversa con nosotros a través de las redes sociales. Por ejemplo, el diputado Gutiérrez, que fue sometido en los Estados Unidos, en Florida, una medida de coerción duró 15 minutos y aquí ha durado 2 horas hasta 24 horas. ¿Qué pasa en Estados Unidos que no pasa aquí? ¿Por qué allá en 15 minutos y aquí en 24 horas? Que no existe populismo penal. No existe populismo penal. Mira, mi tesis originaria, que no fue aceptada cuando yo estudié grado para licenciarme como abogado, era proponer la solución. Bueno, era como si yo fuera un pitonista, estuviera viendo el futuro en el pasado, o sea, en aquel pasado, en aquella situación pretérita, ver lo que estamos viviendo hoy. Tú sabes cómo se acaba el populismo penal y cómo se acaban las faltas de justicia. Es solamente convirtiendo, y era mi tesis, en latinoamericanista la solución o administración de justicia penal. ¿Cómo hacerla americanista? Con el juez itinerante. O sea, jueces de toda América Latina, formados para ejercer en sus países, ya
bueno, aprobados como tal, que fueran itinerantemente de un país a otro a conocer, por ejemplo, específica y únicamente los casos de corrupción. Tú dirás, por ejemplo, ¿tú crees que un juez de Brasil, bueno, Brasil hablan portugués, no sé, creo, vamos a ver, de Argentina, un juez de Argentina viene aquí a conocer este caso, cualquiera de los casos que está sonando aquí, y tiene como base el derecho procesal penal que te dice en el artículo 229 que para tú imponer prisión preventiva, la persona tiene que ser carenciado en cuanto al ámbito de discusión del peligro de fuga, ser carenciado de todos los presupuestos que se establecen en el artículo 229. ¿Y tú crees que a él le va a importar que haya 250,000 vehículos de Fenatrano que dice apoyo al Ministerio Público y su equipo, o que haya 60 gente que se pongan al frente de un Palacio de Justicia a aplaudir y a exigir y a pedir, a sabienda que eso es una forma de presión social que se define también como un elemento parte del populismo? ¿Tú crees que le va a importar al momento de aplicar derechos? No le va a importar, porque cuando él termine de dar derecho ahí, se va para su país y él va a recordar que una vez estuvo en una isla bananera en el centro del Caribe haciendo una función judicial. Mira. Pero un juez de aquí que sabe que lo puede trasladar, mira, que le van a caer encima Valentín, las redes sociales. Mira, yo estudié Derecho, me falta solamente ya la graduación, decía, y justamente mi tema de tesis es ese, la incidencia de los medios de comunicación en el proceso penal, ¿verdad? En base a la legislación dominicana. Y yo siento que yo fui a estudiar de balde, porque yo veo una medida de cohesión donde veo un juez testificar, un juez llamar a un imputado, llamarlo culpable, tonto útil, o un fiscal presentar pruebas a cargo, a fondo. Todo eso es una medida de cohesión. Yo he dicho, ¿y para qué? ¿Para qué en la República Dominicana hay escuelas de derecho? Porque en los tribunales, por lo menos lo que se ve en los medios de comunicación cuando transmiten, se ve que es todo menos derecho. Es más bien un show estilo la doctora Polo, o más bien estilo estos jueces americanos que son tremendos talent show, ¿verdad? Pero no el juicio común. Pero hay muchos temas. Tenemos también el tema, el juicio antipulpo, el juicio coral, y por último, el que se estuvo conociendo este viernes pasado, el caso del sometimiento, el caso Medusa en este caso. Tu apreciación sobre estos casos en el mismo orden. Mira, yo con respecto al caso denominado Medusa, me di la oportunidad de estudiarlo. No, primero coméntame antipulpo para que vayamos en el mismo orden, porque yo sé que tú, como es más reciente, me vas a desarrollar más ese. Primero, el caso antipulpo, tu opinión de él, del caso antipulpo. Bueno, el caso antipulpo, pero yo quería hablarte en términos generales. Mira, a veces hay que cuidar la forma, porque el Ministerio Público se hace llamar Ministerio Público Independiente. Yo he dicho que no es independiente, lo he sostenido de forma reiterada, ha sido a la ley del Ministerio Público, pero sobre todo ha sido a la Constitución de la República. Yo he dicho que no es independiente y no puede ser independiente, y la forma de nombrarlo, de conformidad con lo que establece la normativa procesal constitucional, no define la posibilidad de que sea independiente. Pero no es independiente, y a veces entonces se deja ver el refajo. Porque si tú tienes 3 casos de corrupción, de presuntos actos de corrupción en el gobierno recién pasado, que es políticamente contrario al gobierno actual, que es el gobierno que nombró al Ministerio Público, ¿por qué rayos tú a los casos de corrupción de esa persona los denominas con nombre de animales, y al único caso que tú has tenido de corrupción del actual gobierno le pone un número? No sé si tú notas la diferencia. Sí, claro que sí. Aquí hay una psicología. Operación 13, oye, ¿tú crees que Operación 13 es un número gracioso, el número de la mala suerte, pero también un número que coincide con el presunto ajuste de esta persona a una norma protectiva? Pero los otros son Medusa, Pulpo y el otro Coral. Óyeme, lo primero que usted no tiene derecho a nombrar un caso de esa forma que lo hace, y mucho menos
equiparar o igualar a gente con animales. Eso el buen nombre y la dignidad humana, con la dignidad con la que debe ser tratado toda persona sometida a un proceso penal. Ahora, con respecto al caso Antipulpo, se dieron unos números, se hacen unas medidas de coerción tan ampulosas que tú no sabes realmente. Valentín, soy yo, es una leve impresión mía, pero yo en el caso Antipulpo, en el caso Coral y en el caso Medusa, yo prácticamente veo la misma acusación con la misma tesitura y el mismo orden, en la misma dirección, en la misma argumentación. Bueno, yo te debo decir, debo ser honesto. Disculpa, que está intentando entrar una llamada. Muy bien. El caso que estudié al dedillo fue el último, el de Medusa. Y lo estudié porque ahí hay personas a las que yo conozco y le tengo afecto. Y por eso me interesa los otros. Te puedo hablar de las intríngulis que comportan este proceso, más fácil de los procesos. Y te diré, respecto a este último que estudié, que su contenido es de absoluta vaciedad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista imputacional, desde el punto de vista penal. Y te lo digo por un asunto tan sencillo como la siguiente lógica. Lo primero que son delitos que se insertan en una acusación embrionaria para solicitar una medida de coerción que tienen su naturaleza disímiles. Es decir, ¿tú crees que es lo mismo un robo que un homicidio? ¿O un atraco a mano armada que un robo de carro o que una violación sexual? No, son delitos con una naturaleza cada una específica. Entonces, si tú te fijas en los contenidos de esa solicitud de medida de coerción, verás que a una persona se le acusa de forma particular y de forma singular de que en un tiempo que no coincide con los demás tiempos de los otros tipos penales y de las otras personas, se le acusa, por ejemplo, de borrar unas informaciones en computadora y de acceder. Lo primero es que para tú acceder ilícitamente, tú tienes que no tener autorización para acceder. Pero si tú eres el director de cómputos de una entidad, no hay forma de que tú accedas y se te pueda retener la incursión ilícita, el acceso ilícito a ese asunto. Eso es uno. Pero ¿qué tiene que ver eso con que presuntamente una gente se robó unos televisores en un almacén? Pero eso, a su vez, ¿qué tiene que ver en fechas diferentes, delitos de naturaleza diferente? ¿Eso qué tiene que ver con que a una persona se le impidió o se le favoreció en unas licitaciones públicas que se hicieron? Pero eso, a su vez, ¿qué tiene que ver con una sobrevaluación que se hizo presuntamente de la compra de un aparato para el INASIF? Pero eso también, ¿qué tiene que ver con que una persona presuntamente usó unos materiales para mejorar su casa, su vivienda? Entonces son tipos penales de naturaleza diferentes, sin un hilo conductual, sin nada que una cosa a la otra, que diga, mira, fulano aquí participó en esto y está ligado a este fulano porque en aquella ocasión hicieron esto, para tú entonces hacer el concurso de infracción, la concurrencia de la infracción. Pero son infracciones que se relatan ahí de naturaleza diferente, como te dije al principio, en épocas diferentes, con agentes diferentes, y la pusieron todas en una solicitud de medida de coerción que no tiene. Y eso, me faltó el asunto de una persona, el señor Moya, que fue contratado para dar unos cursos que no dio, presuntamente, que tampoco es un tipo penal. La parte que tiene que ver con la contratación o no de personas tampoco es un tipo penal. Estamos hablando de violación de la ley 340 sobre contrataciones, compras y contrataciones, que no conlleva a premio corporal. Entonces, cuando tú ves ese tipo de desaguisado, tú te das cuenta que en la República Dominicana se le está tratando de hacer imposible o poco serio la persecución de las infracciones penales de corte corruptivo. Entonces, si es con eso, por ejemplo, que es el que más yo conozco, si es con eso que se pretende hacer un hito, crear un hito, un antes y un después de proscripción y persecución de la actividad
de la corrupción e impedir el presunto estadio de impunidad que tanto agobia al pueblo dominicano, se le está haciendo un flaco servicio. Bueno, Valentín, y se le está engañando, La verdad es que para hablar contigo de estos temas vamos a tener que necesitar hacer otro programa porque ya el tiempo se nos acabó y nos están haciendo más señas que un tráfico, como se dice ya popularmente. Así que damos las gracias al letrado Valentín Medrano por siempre acudir a nuestro llamado y ojalá que todos estos casos de justicia puedan ventilarse como justicia y no tal vez como un show mediático. A ustedes no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya pues con la parte final del programa. Wow. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Amigos televidentes, muchísimas gracias. A ustedes siempre las gracias por quedarse con nosotros durante toda una hora en este programa Al Filo, que antes de que comience el almuerzo, antes de que comience la farándula también, usted se siente con nosotros una hora completita y nos disfruta, y nosotros disfrutamos que usted también se quede con nosotros en su programa Al Filo. Hasta la próxima.